Toda la fama que había tomado y adquirido Lindbergh después de su hazaña, y con los viajes promocionales que realizó por las capitales de los diferentes estados de la Unión Norteamericana, así como por las capitales de los países de América Latina, produjo el efecto que no quería Lindbergh. Ya no podía ir a un lugar sin que lo reconocieran. Con su esposa compró una propiedad en el estado de Nueva York con la intención de alejarse de los reflectores. El 1 de marzo de 1932 se produjo un horrible incidente con el pequeño bebé Charles Lindbergh Jr., de tan solo 1 año y medio de edad. A las 8 de la noche la madre vino a ver al bebé que dormía plácidamente en su cuna. La niñera se descansaba en la habitación de al lado. A las 10 de la noche, cuando la madre volvió a venir para despedirse de su hijo, ya el niño no estaba en su cuna. Rápidamente se dieron cuenta de que se trataba de un secuestro, porque recostada a la ventana de la habitación, que se encontraba en la planta alta, había una escalera. Poco tiempo después llegó una nota mal escrita exigiendo $50,000 por el rescate del bebé. Cerca de 200 personas se adjudicaron el rapto, tratando de disfrutar de un poco de la notoriedad de Lindbergh. A los pocos días, un encargado de la familia depositaba el dinero dentro de un gran bulto en un cementerio de las afueras de la ciudad de Nueva York, como exigía el secuestrador. Pero incluso con el pago del dinero no aparecía el niño. Más de 2 meses después apareció en un bosque medio devorado por los animales. Pronto los forenses supieron que el niño había muerto el día del secuestro. Aparentemente se le había caído al secuestrador desde la escalera. Como se habían registrado los números de serie de todos los billetes con los que se había pagado el rescate, los detectives pocos días después empezaron a descubrir compras con esos billetes. Las compras eran en una zona bien delimitada. El círculo se cerraba. Fue en esas condiciones que detuvieron a quien pagaba con esos billetes, un inmigrante alemán, Bruno Ottmann, carpintero de profesión. Al revisar su casa, en el garaje encontraron una buena parte de los $50,000 escondidos en viejas latas de aceite. Bruno Ottmann siempre alegó su inocencia. La prensa sensacionalista calificó el juicio contra Ottmann como el juicio del siglo. Ottmann finalmente fue sentenciado a morir en la silla eléctrica. Tan sonado fue este caso que fue a partir del secuestro del pequeño Charles que en los Estados Unidos el secuestro de niños se considera ley federal y que puede conducir a la pena máxima. A partir de este momento, Lindbergh tuvo una vida amarga, calificando al pueblo de los Estados Unidos como un pueblo bárbaro, sediento de noticias sensacionalistas, culpando a la democracia norteamericana e incluso a la democracia en sí como responsable de todos sus males. Con el fin de evitar el acoso de la prensa, con su joven familia se fue a vivir a las afueras de Londres. Allí recibió el encargo del gobierno norteamericano de visitar Alemania para valorar el estado de la aviación de ese país. En Alemania, Lindbergh fue recibido como un héroe, lo que no era ninguna anormalidad, porque en todos los países era recibido de la misma manera. En Alemania recibió las más altas condecoraciones. Pero fue a partir de ese encuentro con Göring y Hitler que comenzó a hacer declaraciones no apreciadas por todos
en los Estados Unidos. Hablaba de la superioridad de la aviación alemana, de la disciplina que se respiraba en ese país, del bienestar económico que había alcanzado Alemania bajo la dirección de Hitler y de la superioridad de la raza aria. No hay que olvidar que él era de sangre sueca. Cuando se declara la Segunda Guerra Mundial, regresa a vivir a los Estados Unidos. Como su padre ya había hecho con la Primera Guerra Mundial, Lindbergh abogó por la no participación de los Estados Unidos en la guerra en Europa. Formó un grupo al que llamó America First. Todo se salió de caudales cuando en un discurso que realizó en Los Ángeles en junio de 1941 acusó directamente a los británicos, a los judíos y a la administración de Roosevelt como los responsables de que Estados Unidos entrara en la confrontación mundial. A partir de ese momento, la prensa, que había sido tan generosa con él, comenzó a tildarlo de antisemita y de hitleriano. En septiembre de ese mismo año, Estados Unidos fue atacado en Pearl Harbor por Japón, aliado de la Alemania nazi. La asociación American First se desmoronaba como un castillo de naipes, y como ya tenía fama de pronazi, Roosevelt personalmente se encargó de que se le asignara trabajos de poca importancia en el ejército, por miedo a que por demás trabajara como espía. No obstante, en la Guerra del Pacífico que libró a Estados Unidos contra el Japón imperial, poco a poco fue ganándose nuevamente la confianza de sus superiores y participó en varias ocasiones en bombardeos contra los japoneses. Huelga decir que su participación en la Guerra del Pacífico restableció su imagen. Al finalizar la guerra fue nombrado general de brigada y se le propusieron varios puestos, pero él decidió siempre mantenerse como asesor civil. También tuvo actividades en la recién nacida OTAN, lo que le llevaba a hacer múltiples viajes de larga duración a Europa. Por su parte, su esposa Anne Monroe quedaba sola en los Estados Unidos y nunca supo que Lindbergh tenía otras 3 familias en Europa. Había tenido hijos con su secretaria, había tenido hijos con una amiga de su secretaria y también había tenido hijos con la hermana de la amiga de su secretaria. Todo esto se descubrió después de la muerte de Anna, su esposa. Lindbergh fue uno de los invitados de honor al lanzamiento del Apolo 11, que llevó a la Luna a los primeros seres humanos en junio de 1969. Al final de su vida se dedicó a apoyar a organizaciones para la defensa del medio ambiente. Falleció en la isla de Maui a la edad de 72 años. Si está de paseo en Washington, donde el Instituto Smithsoniano ha creado tan maravillosos museos, no dude en visitar el museo dedicado a la aviación y al espacio. Allí podrá ver con sus propios ojos el Spirit of St. Louis, logro de una persona y avance de toda la humanidad. Este es el segundo y último programa dedicado a Charles Lindbergh. Y así terminó también esta emisión. Como siempre, le ratifico mi agradecimiento por el tiempo que dedica a mi trabajo y me despido de ustedes con un cálido hasta la próxima.